descubrimiento y obviamente la prevención. Y por otro lado, ingreso ya a tomar la carrera de técnico en parvulario, precisamente porque necesito ir especializándome más para poder hacer productos mucho más profesionalizados y obviamente cumplir el objetivo de empresa, que no solamente una labor comercial, sino que a la vez también es una propuesta y un aporte a la ciudadanía. Súper. Me parece estupendo. Es una buena iniciativa para partir como una base más generalizada en los contenidos. Sí, de hecho, a mí este taller lo venía buscando hace rato y gracias a que tuve la oportunidad de conocer a la persona, digamos, de la Fundación Ámbar, yo agradezco la oportunidad. Así que aquí voy a estar prestando atención. Súper, súper, súper. Me parece estupendo. Bien, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Ya, aquí está no, el flyer con el que se compartió el taller. Aquí una presentación de lo que yo ya había hablado, para no ser como tan autorreferente, ¿no? Yo soy la relatora, soy trabajadora social, soy licenciada en trabajo social, soy profesional del PIE Manuel Guerrero, como lo había mencionado. Tengo unos diplomados por ahí, soy perito y magíster en docencia en educación superior, ¿ya? Y para dar comienzo al taller, ahí vamos a empezar con una frase que dice: detrás de cada mujer valiente y decidida hay una historia que la hirió y la hizo más fuerte. Este es un mensaje de un anónimo, pero lo encontré muy importante como darlo como para abrir el taller de hoy. Los contenidos del taller de hoy son el contenido, previamente la definición y concepto de violencia, violencia de género y de VIV. ¿Por qué se presenta la violencia de género? Las características de la violencia de género, los tipos de violencia de género, el ciclo de la violencia, las leyes que están en nuestro país actualmente vigentes y la propuesta de ley Antonia, que todavía sigue siendo una propuesta porque está durmiendo lamentablemente en el Senado, normativas internacionales respecto de por qué tienen que implementarse cosas respecto de la violencia de género y contenido también que se tocó también en pandemia, orientación y dónde, cómo y cómo denunciar y saber qué tipo de herramientas podemos obtener a través de una denuncia. Y una pequeña retroalimentación al final del taller, ¿sí? Para partir, ¿qué es la violencia? Violencia es el uso internacional de la fuerza física, es un poder que se ejerce sobre el otro, ya a modo de que el otro siempre subyaga bajo nuestro poder o control, ¿sí? Es una manera como de empezar a ganar terreno a través de la amedrentación, básicamente también desde el miedo. ¿Sí? Eso según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud como en definiciones de términos generales. ¿Sí? Esta es una violencia que puede ser psicológica, verbal, puede ser económica, puede ser agresiva, que la que más conocemos todo, que es la física, los golpes, ¿no? Y puede ser o privación de un desarrollo o puede ser una prohibición hasta de socializar, ¿ya? El contexto histórico de la violencia es, por ejemplo, ay, chiquillas, voy a silenciar 5 minutos. Ay, que están ahí, acá. La vecina ahí está media compleja con sus perritos, está ahí un poquito hablando, entonces ahí como que me complica un poquito la existencia para que no se vaya a escuchar alguna cosa que no se deba. Pero les comento que no es no es de mi manejo en el momento. ¿Sí? Voy a ver dónde está el Zoom. ¿Ya se ve bien? Pregunto nuevamente. Vamos a silenciar un ratito, ¿ya? Vamos a... Ya. Ahí dejamos. Ahora voy a compartir la pantalla. Vuelvo, voy. Listo. Como nos habíamos quedado, y retomo, bienvenida Paulina también, tocaya, la que se ingresa hace poquito. Habíamos dicho que era la violencia, que habíamos partido con un anónimo, con un mensaje anónimo. Dimos cómo la violencia parte, ¿no? Como parte intencional de doblegar a alguien para que haga su voluntad. Y estábamos partiendo con el contexto histórico.
que es donde siempre desde que existe la sociedad ya se ha tratado de conquistar a través de medios bélicos, ¿no? El Imperio Romano a través de batallas, los turcos en su momento. Todo este contexto se da por tema de amedrentación hacia un otro, para ganar terrenos, países, las guerras mundiales, por el poder. Siempre esto ha sido como para poner el poder por sobre la otra persona. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta esto? A través de guerras, a través de golpes, a través también de muchas acciones que muchas veces son más pasivo-agresivos, por ejemplo, que son como súper ¿cómo explicarlo? Que son como bastante suaves, pero sin embargo siguen siendo bélicas, como lo que podríamos tratar como la Guerra Fría, por ejemplo, que si bien no es un conflicto armado de guerra donde hay soldados, ¿no? Pero existen armas biológicas, que también es un contexto bastante violento y que se manifiesta también para doblegar a un tercero. La relación de la violencia es netamente es porque queremos poder, ¿ya? Es porque el ser humano en su ser intrínseco como ser humano quiere poder, desea poder. Siempre uno quiere mantener el control de todo y tener el poder sobre muchas cosas. Nos cuesta soltar esto, pero hay personas que lo llevan mucho más allá y esto se genera en una relación violenta, por lo que se existen varios ítems de la historia, ¿cierto? Y de las manifestaciones que tienen que ser violentas o la gente cree que se tiene que relacionar a través de la violencia, como lo es lamentablemente una guerra, porque ninguna guerra se ha ganado, ¿no? De otra forma que no sea peleando o con armas o donde haya lamentablemente pérdida de vida humana, ¿sí? Ay, me está funcionando esta cosita. Ya. ¿Qué es la violencia? No creo que me haya saltado una partecita. No, estoy bien. Ya. ¿Qué es la violencia intrafamiliar BIF? Ya, la violencia intrafamiliar BIF en Chile corresponde a todo maltrato que se da dentro del núcleo familiar, dentro de la familia, ¿sí? Según esto en la Biblioteca del Congreso, ¿no? Es la integridad física, psíquica, biológica, dentro que se sufre dentro de un contexto que se llame familia, cualquier tipo de familia este sea, una tradicional, una nuclear, una biparental, una monoparental, etcétera, es todo lo que se dé adentro de un contexto de violencia. No necesariamente puede ser una violencia nuclear donde haya, por ejemplo, un hogar tradicional, padres, hijos, sino que también puede ser una violencia que se puede dar con un miembro a través externo. ¿Qué quiere decir esto? Un tío, un primo, un abuelo, etcétera. ¿Ya? Se entiende, por tanto, como toda conducta que dentro del contexto familiar produzca daño físico. Ya entendimos un poquito que la violencia va en distintos tonos, ¿no? En distintas contextos y en distintos cápites de que lo que nosotros nos relacionamos como familia, ¿no? Pero es una ofensa, otra forma de agresión por parte de un miembro de un grupo de la familia, ya sea tanto a un miembro, como les cuento, de forma directa, que puede ser los hijos, o puede ser para un que no viva, por ejemplo, pero puede ser una persona externa. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un primo que no vive dentro del núcleo familiar, pero puede en algún momento presentarse o ir a la casa de alguien o compartir y se dan estos temas de violencia, ¿ya? Esta violencia es frecuente que se produzca, ¿cierto? ¿No? En el hogar y es donde justamente la persona que es violentada conoce a su agresor, ¿ya? Y no delata o no denuncia porque piensa que no le van a creer. Por ejemplo, un niño que sufre violencia muchas veces, desde mi contexto de trabajo, muchas veces no habla, por ejemplo, que es víctima de violencia por parte de sus padres, porque para él es una conducta bastante naturalizada y normalizada y lo asume como un rol disciplinario desde los padres. Igual lo que no está bien porque sabemos que los niños no se educan de esa forma, ¿sí? Aquí entran los tipos de violencia que se dan en el contexto de la violencia familiar, ¿ya? Vamos a empezar con la violencia hacia los niños, ¿ya? Que es el maltrato infantil, ¿ya? Que esto adopta distintas formas, ¿ya? Esta es la física, la que todos conocemos, los golpes, los mechoneos, los empujones, los amarreos, los tirados a la cama, cuando los niños son chiquititos lloran mucho, por ejemplo, las mamás que no controlan bien su impulso, ¿no? Eh, agreden y los tiran a la cama. Luego viene el abuso sexual infantil, que sería el ASI, ya que nosotros conocemos por el abuso sexual, que es toda vejación o transgresión en la esfera de la sexualidad de un niño, el cual él no consienta. ¿Sí? Esto puede ser tocaciones, pueden ser conductas sexualizadas hacia los niños,
o puede ser perfectamente un daño ya también psicológico que tenga que ver con temas de la conducta o también ahora último que se suma por la orientación o gusto sexual que pueda estar demostrando un niño, ¿sí? Luego viene el maltrato emocional, que es donde nosotros lo entendemos como el maltrato hacia los niños, es donde uno les dice, lamentablemente pasa, que les dice, no te quiero, tú siempre te portas mal, tú eres muy porfiado, todo lo que tenga que ver con un daño psicológico hacia el chico. ¿Sí? A los niños en este caso. Y el maltrato médico negligencia, este es un maltrato que muchas veces pasa en un contexto donde hay familias bastante tradicionales, pero no por un tema de desconocimiento, sino es que por un tema de repente medio religioso, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay familias que, si bien entienden que tienen que llevar a los chicos a un contexto de, no sé, de medicina, de un hospital, en el caso de que un chico tenga fiebre, por ejemplo, ya si tiene 1 o 2 días fiebre que tú los puedes tratar en tu casa, ellos lo hacen, pero ya cuando se agrava más y ellos quizás por un tema religioso de credo no lo llevan quizá a un centro asistencial, eso también es un maltrato porque está vulnerando el derecho a la salud de un menor, ¿sí? Y eso también es una negligencia, ¿ya? Por tanto, eso también es un tipo de violencia. Las negligencias son las descendencias, no de de las competencias parentales de los papás que les impide de repente desarrollar su correcto rol de papás, ¿ya? Y muchas veces la gente no entiende que eso es una negligencia porque lamentablemente son normas que ellos tienen como muy conductas naturalizadas y normadas diariamente. Y luego de esto y último es el abandono. Estamos hablando no solamente del abandono, que es un abandono cuando tú dejas a un niño, sino que también abandonamos de una forma emocional, ¿ya? Cuando tú a un niño no lo tomas, cuando a un niño le haces ley del hielo, cuando a un niño tú le dices reiteradamente que él no cuenta con capacidades quizá para cumplir cierta actividad, cuando tú lo haces como menoscabarse desde su mismo, mismas herramientas personales para él poder explorar y desarrollarse al mundo, ¿sí? A eso también se le nombra un tipo de abandono. No solamente al cuando yo abandono, me voy a una residencia o un papá se va o una mamá se va, sino que también al abandono emocional, al abandono desde la significancia, ¿sí? Normativas internacionales y marco legal sobre el maltrato infantil. ¿De dónde nacen las normativas que en nuestro país en este momento regulan el tema de la violencia intrafamiliar en contexto de familia hacia el maltrato infantil? Es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿ya? La ley BIF, ya que es la 20.066, que es la que está vigente en Chile, y la ley 20.480, que es la que tiene considerada la figura del parricidio dentro de nuestro país. Hay otro tipo de maltratos que se dan en el grupo familiar, pero que no son de repente muy visualizados, ¿ya? Por ejemplo, el maltrato hacia el hombre es un maltrato que ocurre y es muy, muy común, pero el hombre no denuncia, porque si el hombre denuncia, se le ve trastocada su masculinidad, ¿sí? El hombre se entiende por hombre desde lo ser social, ¿no? Que él mantiene un estándar de que él es un macho, un hombre que provee, ¿cierto? Y que un hombre sea maltratado, para él es un menoscabo dentro de su masculinidad hegemónica, que quiere decir lo que él entiende y la sociedad le ha dicho que es ser hombre. ¿Sí? Por lo general sabemos que la violencia parte desde el hombre hacia la mujer, pero no por esto no hay mujeres que sí maltratan a los hombres. Y el hombre no denuncia porque siente que en algún punto se van a burlar de él o que va a ser finalmente desmedido o puede que le hagan ciertas dudas o cegos respecto de su sexualidad. El hombre no denuncia por todas esas causas, pero sí existen casos de violencia. Otro maltrato que es bastante evidente, que es para las familias extensas, que es donde hay adultos mayores dentro del hogar, ¿no? Que porque el adulto mayor dentro de su ciclo de ser adulto mayor está finalizando, ¿no? Y por tanto, este maltrato se hace muy común desde los cuidadores hacia los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el adulto mayor ya está en desventaja, ¿cierto? Ya está en una indefensia, ¿cierto? Que él no puede de repente como que evitar estos maltratos, sino porque son dependientes de este cuidador. Ya muchas veces hay gente que está postrada, mucha gente que está en cama o tiene quizás oxígeno dependiente y eso hace que la persona que lo cuide también lo maltrate.
¿sí? No necesariamente también puede ser por un tema de que los maltraten porque tengan esta condición de cuidador, sino que también a veces hay hijos que maltratan a los padres por temas también relacionales o temas de dinero, temas que van saliendo dentro del mismo hogar al cotidiano también, o simplemente porque hay detrás, lamentablemente, situaciones de consumo tanto de alcohol como de drogas. Y la última violencia, pero no menos importante y la más común, chicas, es la violencia conyugal. ¿Ya? Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, porque la violencia BIF también encierra la conyugal, pero la BIF tiene que ver mucho más con la violencia del contexto familia y también hacia los niños. Y dentro de la misma BIF se diferencia la violencia conyugal. Esta, pero es un poquito más finita, más definida, ya para que se entienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la violencia conyugal se trata de aquel tipo de violencia que tiene un vínculo de relación de pareja. ¿Ya? Por eso se llama conyugal, porque es para tu cónyuge. En estos momentos y actualmente corre también para parejas gays, ¿cierto? La violencia infantil y la violencia de género son las más frecuentes en el hogar, lamentablemente. Sí, porque como le decíamos, son mandatos transgeneracionales, son conductas normalizadas que se dan dentro del hogar. ¿Qué es la violencia de género? Según la OMS, los términos se utilizan para distinguir a la violencia común de aquella que se dirige a individuos sobre la base de su género. Como estábamos hablando respecto de la violencia que sufre el hombre hacia la mujer, entonces es lo mismo, es netamente por el hecho de ser mujer, ¿ya? Porque el hombre desde su ser biológico, ya no desde su masculinidad, sino que desde su ser biológico, él siente que es superior a la mujer. Claro, evidentemente, en forma biológica es más fuerte, es un cuerpo más grande, son músculos más grandes, son más altos, son más corporales, son más robustos, ¿cierto? Por tanto, ellos ven como un grado de justificación de por qué debiese darse esta violencia hacia. Es como el pase para que se pueda dar la violencia de género. ¿Ya? Es otra violencia que constituye un atentado contra la dignidad de las mujeres y obviamente también es una violación a los derechos humanos. ¿Sí? Porque dentro de los derechos humanos también está contemplado el tema de violencia en general, no solamente para la violencia de género, pero en las últimas décadas se ha tipificado. ¿Por qué se presenta la violencia de género? El motivo es porque se produce contra las mujeres en un conjunto que aún predomina en la sociedad. Nosotros somos, acá en Chile y en Latinoamérica en general, somos países bastante machistas, ¿ya? No somos tan open mind, abiertos de mente como podría ser uno en Europa, Asia, Australia. Nosotros somos más siempre cegados desde el tema machismo, hombre proveedor, mujer dueña de casa. Y desde allí se da esta figura de violencia. Además que también tenemos factores como la cultura, la religión, las leyes y hasta el mismo lenguaje de repente nos faculta, ¿cierto?, a que seamos víctimas como mujeres de este tipo de violencia. Y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta porque lo tenemos un poquito también normalizado, ¿ya? Pero es un tema de que hay que como que trabajar y socioeducar también a los niños para cuando vayan creciendo mantengan estas cosas que han ido cambiando, ¿no? Y que ya no tienen su origen tanto en la cultura o los valores o en la religión, sino que hay otras formas de relacionarse y nos saca desde el punto de vista de que somos un ser inferior, ya aportando también a que nosotros somos parte de una sociedad que somos iguales. Por ejemplo, hay doctoras y doctores, abogados y abogadas, etcétera, ¿sí? Factores que inciden en la violencia de género, la estructura sociocultural. Como lo habíamos dicho anteriormente, la cultura influye, ¿ya? Nosotros tenemos bastantes factores culturales, ¿no? Donde nos dicen, por ejemplo, desde nuestras raíces indígenas, que el hombre proveía, porque siempre ha estado esta figura, hombre proveedor, mujer dueña de casa, y desde allí el hombre siente como que el poder de que él tiene que decirse y hacerse lo que él quiera, ha dado a su rol. ¿No? Y esto es una estructura social que no solamente pasa en pueblos indígenas, sino que esto también es transversal. Esto pasa también tanto como en las familias de bajo estrato económico, también como en las familias de alto estrato económico, y son no solamente en los países de Latinoamérica, sino que a nivel mundial, pero ¿por qué me refiero a Latinoamérica? Porque generalmente esto se demarca mucho más aquí. De hecho, hay un estudio que se dio en Florida, que se tomó a muchos latinos que residían en la Florida, en Miami, y el estudio arrojó que, por ejemplo, el 40% de la población colombiana residente sí justifica la
violencia de género. También los brasileños en un 10%, chilenos en un 10%, peruanos en un 5%, a todo esto que le atribuyen la estructura sociocultural, ¿ya? Que es como que Latinoamérica tiende a ver eso, ¿sí? Segundo, la educación y donde también esto es transversal, chicas. ¿Por qué? Porque la educación, si bien la violencia se da mucho en contextos donde no hay mucha educación, donde generalmente podemos hablar de deprivación cultural o podemos hablar también de una fragilidad escolar desde el punto básico, que muchas personas no tienen a la fecha, quizá en algunos papás o mamás, muchas condiciones de estudios quizá como los formales que nos solicita la ley acá en Chile se da ahí, pero no deja de ser transversal porque en las altas esferas, donde sí también hay personas con muchos estudios, también se han ocurrido violencia, perdón, casos de violencia de género que han sido eh, bastante públicos, ¿no? Y también desde los mismos dispositivos de los cuales yo trabajo y he trabajado, también he tenido distintos tipos de personas con distintos niveles educacionales que ambos han ejercido violencia de género, ¿sí? Sino que es un factor que incide, pero es transversal. El otro es un consumo de sustancias ilícitas. ¿Qué estamos hablando de esto? La droga, el alcohol, ¿ya? O a veces tratamientos farmacológicos mal administrados, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando tú consumes drogas y alcohol, tú, el hombre, en el caso que es la violencia de género del hombre hacia la mujer, se desinhibe, ¿ya? Y por eso él pierde su capacidad de racionar, se vuelve un ser más impulsivo, ¿no? Y actúa quizás en un punto que él no hubiese hecho, quizá un episodio de violencia, pero como está con su conciencia alterada, obviamente por tema de consumo de sustancias, tanto de droga o alcohol o un tratamiento farmacológico mal administrado, ojo, mal administrado cuando digo, como por ejemplo, que abusan quizás de por ejemplo, un fluoxetina, una sertralina o quizás otro tipo de, de estabilizador del ánimo puede efectivamente generar un espacio de violencia. Y finalmente, problemas de orden de salud mental. Hay personas que ejercen violencia porque finalmente tienen conductas de salud mental. Si bien no es una justificación, como lo he dicho durante toda la capacitación, es un factor que se da. ¿Sí? Yo dentro mi mismo trabajo me he fijado que sí, que es un factor que se repite en papás que presentan algún tipo de problema o desorden en salud mental, por ejemplo, depresiones y claro, pelean con las mamás y lamentablemente exponen a sus hijos a contextos de violencia, ¿sí? A episodios de violencia. Y ahí también ellos vienen a ser víctimas de BIF, ¿sí? Entonces, desde allí es un factor que incide, no generalmente, porque la salud mental en Chile, si no está bien diagnosticada, pasa como por el aro. Pero cuando, por ejemplo, hay un diagnóstico ya certero, es un factor que puede incidir dentro de los problemas de salud mental, perdón, de la violencia de género. Las características de la violencia de género es naturalizada porque mi marido me pega porque está bien, yo no le planché la camisa. Ya desde allí ya sabemos que cuando, por ejemplo, sabemos que si no se cumple con un designio que el hombre tiene, él va a recurrir a la violencia. Y es invisibilizada también porque muchas mujeres la sufren y la sufre, por ejemplo, acá no sé, un ejemplo, puede ser mi vecina y yo, y ni ella lo va a decir ni yo lo voy a contar, ¿ya? Porque no está el espacio en donde la mujer se atreva a denunciar. Entonces ya eso es invisibilizado. ¿Cuándo se hace esto visible? Cuando lamentablemente yo veo a mi vecina quizás con un golpe, con un corte en la cabeza, con un brazo quebrado, que ya son como rasgos bastante obvios de que la vecina sufre violencia, ¿no? Y completamente transmitida porque nosotros trabajamos mucho con los mandatos transgeneracionales. Nosotros trabajamos con lo que nos han dicho nuestras generaciones anteriores, cómo nosotros nos tenemos que relacionar. Y uno de esos, dentro del mandato masculino, es que a la mujer se le golpea para que obedezca. Y eso hace que la violencia se replique de generación en generación, porque el papá vio al abuelo pegarle a la mamá, el hijo vio que el papá le pega a la mamá, entonces cuando este hijo entable una relación de pareja y o pololeo o ya matrimonio derechamente, también va a tener estos mandatos y también va a transmitir estos episodios de violencia. Vamos a también hacer un alcance aquí que esto no necesariamente tiene que ser, pero hay bastantes factores que inciden sobre esto, ¿ya? Es como muy
un 60% probable que sea así y el otro 40% no, porque también entendemos que este ser nuevo en estas nuevas generaciones y con las nuevas tendencias y también las nuevas capacitaciones, la nueva educación respecto al tema, han hecho cambiar un poco esta situación. Cuando hablamos también de violencia de género, presentamos una violencia estructural, ¿ya? Esto es rasgos básicos del patriarcado que es transgeneracionalidad y da nuestros aprendizajes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, por ejemplo, el hombre siempre va a tener más peso. Y de aquí sale el tema del voto cuando la mujer recién pudo votar. Porque antiguamente solamente votaban los hombres. La mujer no tenía derecho a voto por ser visibilizado como un ser inferior, ¿sí? Y ahí estamos hablando de la estructura social, el entramado social, ¿cierto? Lo que es todo lo que es alguna institución, ¿ya? Porque la institución te decía, no, antiguamente habían puros jueces. Antiguamente eran solamente puros médicos. La mujer era dueña de casa. La mujer era una partera, pero que no tenía acceso quizás a estudiar y lo aprendió quizás de otra persona. Sin embargo, un médico de los tiempos antiguos igual tenía algún tipo de especialización en algún campo, ¿no? De lo que era la medicina ya más formal, ¿sí? ¿Por qué decimos transgeneracionalidad? Porque esto se ha venido dando de atrás, ¿sí? Y son aprendizajes sociales porque la sociedad está acostumbrado a trabajar en esto, a moverse en esto. Y es un tema que a veces es completamente invisibilizado y naturalizado. Por ejemplo, el chofer de micro. ¿Ya? Es raro ver una chofer de micro, ¿sí? Ah, existen, pero es muy raro porque a la sociedad todavía le ha costado dar este giro, ¿sí? Cuando hablamos de la instrumentalidad, ¿cierto? De la violencia de género, es la idea de superioridad. Es como, por ejemplo, cuando no han escuchado de repente, chicas, que los abuelitos dicen, no, yo prefiero ir a un doctor que a una doctora. Esa es la instrumental, ¿ya? Porque da una idea de superioridad a causa del sexo. O sea, el doctor va a saber mucho más que la doctora, siendo que ambos tienen la misma formación, pero el hombre, en el tema del hombre, como te decía, como les comentaba, por el tema de su masculinidad, siente que otro par le va a hacer caso y no perdón, sino que le va a hacer caso a un doctor y no una doctora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él piensa que es superior, obviamente, a causa de su sexo. El doctor sabe más que la doctora, siendo que puede que tengan la misma formación y o la doctora está mucha más que el otro doctor. Pero la idea de superioridad del género no hace esta violencia instrumental. Ya, la violencia la estructural se supone sobre la triada de capitalismo, patriarcado y colonialismo, es decir, que se ha naturalizado la desigualdad y privilegio solo al sujeto del varón. Y aquí vuelvo al ejemplo del voto. Solamente los hombres en ese tiempo tenían conciencia y podían racionar y analizar como para dar un voto pertinente de quién nos podía gobernar, ¿cierto? Anterior a eso, también muchos jueces, el mundo estuvo hecho para que el hombre estuviera gobernando. Asimismo, pasaba en la antigua Grecia, chicas, que los hombres tenían que disfrazarse de mujeres para dar obras de teatro, porque las mujeres no eran las actrices, sino que eran hombres y los hombres interpretaban papeles de mujeres porque se le privilegiaba, ¿no? Por ser hombres. ¿Ya? Entonces, desde allí ya veníamos hablando de que esto se ha empezado a dar en la historia, en la historia, en la historia, y como lamentablemente a nadie le ha afectado hasta hoy en día, estas conductas se normalizaron y se siguieron dando, ¿ya? Entonces, esto es como algunas instituciones y entidades y o estructuras sociales dañan ciertos individuos impidiendo que se desarrollen y puedan solventar sus necesidades. Claro, porque la mujer también dentro de esto cae en que empieza a dudar de sus capacidades. Porque finalmente, ¿para qué voy a postular yo a este trabajo si llega un doctor en el mismo ejemplo y se lo van a traer? Va a llegar un abogado y se lo van a dar a él. ¿Por qué? Porque yo ya de lo estructural ya estoy siendo menos. Por ejemplo, nosotros las mujeres que estamos en edad fértil, tampoco somos muy codiciadas para el mundo laboral, porque saben que en cualquier momento nos embarazamos, que en cualquier momento tenemos licencia, que en cualquier momento estamos pidiendo permiso por los hijos, por los hijos. Sin embargo, el hombre no. El hombre es un poco más periférico a este rol parental. El hombre, desde su constructo social de proveedor, está desde allí y él va a trabajar, porque para eso él tiene una mujer que supuestamente debe estar en casa y hacerse cargo del cuidado de los hijos, ¿ya? Entonces,
hablamos de violencia instrumental como dominación y control y mantiene relación estricta del sexo, ¿ya? Es una violencia completamente a esta altura de la vida infundada, porque como les decía, tenemos un doctor, tenemos un arquitecto, tenemos un juez, pero sin embargo puede haber una jueza mejor que este juez, tiene mayor formación, mayor vocación, ¿ya? Puede tener un arquitecto que una arquitecta, perdón, que pueda tener otra visión, pueda hallar otra solución al problema, o puede ser que haga unos análisis mejor de cómo construir, y asimismo el doctor, ¿no? Y la violencia de la estructura que existe actualmente da que la mujer no pueda llegar hasta ahí, no pueda desarrollarse, ¿sí? Entonces, la mujer es remitida solamente a dedicarse a la crianza y a los quehaceres de la casa. Las violencias son directas e indirectas, chiquillas, ya son visibles e invisibles. La primera es la visible, cuando a ti derechamente te dicen, no, nosotros no la vamos a contratar porque usted es mujer y dentro de esto, bueno, no lo van a decir así tampoco, pero preferimos no netamente contratar un profesor, por ejemplo, y no una profesora que pueda estar en edad fértil. Y la invisible es la cultural y la estructural, que ya la vimos atrasito, ¿ya? La injusticia que se da dentro de estos contextos es bastante grande, amplia, afecta bastante al rango de las mujeres, pero hay gremios que netamente se mueven en el rol patriarcal, en el rol masculino, ¿no? Por ejemplo, son muy pocas las entidades que tienen otro tipo de, que contraten mujeres, que están apareciendo hace muy poco. ¿No? Ahora con las igualdades de género y las oportunidades, el ingreso de la mujer también a la universidad dio mucho giro en esto, pero sin embargo sigue existiendo, ¿ya? Podemos darnos cuentas también en los manejos de finanzas, también en los mismos cargos públicos, mucho presidente, mucho alcalde y no alcaldesa, no presidenta. Esto empezó a salir hace muy poco y para nosotros era una conducta bastante normal, porque era normal tener un presidente, pero salió una presidenta, que fue la primera, que fue la señora Michelle Bachelet, pero nosotros nunca le tomamos el peso que eso igual era un tema de violencia, porque nunca quedaba una presidenta, nunca hubo una alcaldesa, porque siempre vienen alcaldes. Entonces desde allí para nosotros ya lo hicimos como bastante invisible, bastante común, muy normal, porque ha pasado que si bien nosotros lo analizamos ahora desde el contenido, ¿no? Desde lo que es la vida cotidiana pasa como que sobrando y es bastante normal. Aquí tenemos a una feminista, ya que se llama Simone de Beauvoir, ya ella es una activista, ella es una feminista de que fue, ya que trabajó mucho, escribió libros y dio bastantes compendios respecto a lo que era la mujer. Ella en su segundo libro que escribió, que se llama, ay, ¿cómo se llamaba el libro que se me olvidó en este momento? Eh, Ay, se me fue. Pero el libro trata de que la mujer se define porque la sociedad la define como mujer, ¿ya? Porque las mujeres no viven dadas las mujeres no les vienen dadas sus genéticas, sino por cómo han sido educadas y socializadas. Como razón de este pensamiento escribió una de sus frases más célebres: se nace mujer y se llega a serlo. ¿Ya? Es lo que Simone de Beauvoir intentó decir el segundo sexo. Así se llama el libro, perdón, ahí me acordé, el segundo sexo. Ya es que todo el mundo en algún punto en el desarrollo de la humanidad estaba dado para que fuera gobernado por hombres. Todo eran los hombres y las mujeres siempre atrás, atrás, atrás. Entonces ella dice que todo tiene una mirada masculina desde lo social. Claro, efectivamente, antiguamente, como les comentaba, todos eran jueces, todos eran doctores, todos eran alcaldes, pero la figura femenina no estaba y la que era creída o podía estar en boga como figura femenina para representar los derechos de las mujeres estaba loca, era tildada de loca, que estaba fuera de sus cabales, se dudaba de su sexualidad en algún punto también. Entonces, esta violencia se configura como un mecanismo social. Como les decía, a veces pasa muy colado y no se puede justificar de una forma tan normalizada, ¿ya? Las tradiciones nos dicen que hay muchas cosas que las mujeres no podemos hacer y que estamos obligadas a estar sometidas por los hombres.
¿ya? Y no es así, porque la sociedad nos puede dar un constructo social. Somos mujeres, biológicamente somos mujeres, pero tenemos las mismas capacidades, habilidades tanto sociales, mentales, físicas, como puede tener un hombre, ¿ya? Que es lo que se ha tratado de justificar y sostener dentro de este largo periodo, y ahí vienen las brechas de las batallas, ¿no? Que se han logrado desde dentro del mismo historia. Por ejemplo, el derecho al voto, el ingreso a la universidad, que ahí cambió la vida completamente de las mujeres. Los ciclos de la violencia es que primero son las situaciones de tensión, son las discusiones, las peleas, los gritos, el menoscabo, la violencia verbal, la violencia económica, todo el tipo de violencia, y luego viene la explosión de esto. Por ejemplo, ya cuando llegamos a los golpes, cuando llegamos a las agresiones, cuando llegamos al maltrato o lamentablemente cuando ya llegamos y somos víctimas en algún caso de algún femicidio. ¿Ya? Y luego de esto, en el caso que hayan sobrevivientes de este triste episodio de femicidio, está el proceso de la luna de miel, que es donde está la reconciliación, donde el hombre le dice a la mujer voy a cambiar, la mujer lo acepta, en el caso de las denuncias retira denuncias y todo vuelve a la normal, pero sigue siendo, es un ciclo, porque vuelven nuevamente a haber situaciones de tensión, vuelven a haber agresiones y vuelve a haber un perdón, pero no hay un cambio significativo dentro del proceso. También tenemos los tipos de violencia de género. Tenemos los muy y más conocidos, que es la verbal, que es la violencia de donde a ti te tratan mal, que se compara mucho con la psicológica, ya porque la verbal es cuando a ti te dicen, oye, mierda, mira lo que estás haciendo, no, no sé qué, ¿ya? Y la psicológica corresponde también a un maltrato, pero tiene que ver con un menoscabo de tu forma de ser. Por ejemplo, a ti alguien que sea víctima de violencia, el hombre le va a decir a la mujer, ay, si tú eres tan tonta que ni una camisa puedes planchar, ¿sí? Luego de esto ya viene la violencia física, que son las obvias, los golpes, las agresiones. La violencia económica, cuando el hombre no deja que la mujer disfrute de su patrimonio, o no la deje trabajar, o no la deje tener sus propios ingresos, y tenga que estar a la merced de él pidiéndole plata constantemente para solventar su gasto. Eso también es un tipo de violencia. La patrimonial, por ejemplo, cuando las mujeres en el caso tienen una casa o se compran un auto y el hombre no las deja hacer uso y goce de de sus bienes, ¿sí? Luego viene la violencia social, que es como una muy invisibilizada, pero es muy recurrente, chicas, que es como, ay, a mí no me gusta que salga si ella tiene su casa, que invita a sus amigas para acá. No, porque él no tiene por qué limitar a que la persona salga a otro espacio. La violencia vicaria ya viene siendo la violencia que se da en virtud de cuando hay un tipo de amenaza hacia la madre, pero se utilizan los niños. Por ejemplo, si tú no me dejas ver al niño, yo no te pago más pensión. Esa es una violencia vicaria, porque hay un menor de intermedio. Y luego de esto viene la violencia sexual, que también tiene otro tipo de clasificaciones a su vez, ¿ya? Que es fotografiar, tocar, acosar, todo sin consentimiento. La coerción sexual y la pornografía. La coerción sexual se entiende como la manipulación y el chantaje que puede hacer un hombre hacia una mujer. Por ejemplo, en el contexto BIF, violencia de género, dentro de la arista de la violencia conyugal, violencia sexual, que es la intimidad de la pareja. Si tú no tienes relación conmigo, yo mañana no te dejo plata para que tú hagas almuerzo. Ese es un chantaje. Esa es una coerción, es una manipulación de parte del hombre. Otro alcance que hay que hacer acá, que es algo que no nos pasa con el tema de la violencia, pero sí son agresiones que son de tipo más externos, son cosas que nos pasan en la calle, por ejemplo, y cosas obviamente con personas que nosotros no conocemos, sino que son las agresiones sexuales que eventualmente pueden terminar como violencias sexuales, que hay muchos casos que sí se han dado y que son de conocimiento público, en donde se han dado casos de niñas que no conocen a una persona y sin embargo sufren violencia sexual o algún tipo de violación o agresión a causa de la sexualidad. Por ejemplo, acá tenemos una lámina donde hay un taxista que está, bueno, levantando la falda o en el caso puede ser piropeando a una chica solo por el hecho de que la considera bonita o de su gusto, ¿ya? Entonces, desde allí es una agresión. ¿Por qué? Porque la hace un tercero que no es de tu vínculo, de tu núcleo familiar, pero sin embargo también se da y eventualmente puede terminar en una violencia sexual. ¿Por qué? Porque finalmente si este taxista
es un poco impulsivo o bien ha consumido algo como lo habíamos hablado anterior, puede bajarse y puede perseguir a esta chica y puede concretar cualquier acto o quizás un delito mayor, ¿ya? La ley 20.066 tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma. Esa es la ley que en este momento está vigente en Chile y que da no solamente para las parejas que están casadas, sino que también para las parejas que conviven, ¿sí? Porque antiguamente la ley solamente contemplaba a las parejas que eran de matrimonio, ya con unión formal de civil, ¿no? Pero ahora la ley no contempla todo tipo de parejas y también parejas del mismo sexo. La ley 20.480 modifica un poquito, no es que la modifique completa, a la ley 20.066 estableciendo el femicidio, aumentando las penas y modificando las normas del parricidio, porque antiguamente no habían quizás normas muy sancionativas respecto de lo que era el parricidio. El parricidio es cuando un hijo mata a un padre mata a un hijo o cualquier miembro de la familia, ¿ya? De la familia directa. La ley 21.212 modifica la tipificación perdón, voy a tomar agüita, del femicidio, incluyendo relaciones no formales o eventuales sin convivencia bajo circunstancias de relación de carácter sentimental o sexual, como por ejemplo la prostitución, la orientación sexual, la identidad o expresión del género desde 2020, que es la llamada también Ley Gabriela. Ya que aquí hay muchos casos que están bastante connotados acá en Chile, que están respecto como el caso de Nicole, ¿no? Que es una chica que tenía un género distinto y que también por ser ella expresar su género fue víctima de un femicidio por eso. La propuesta de ley Antonia busca proteger a las sobrevivientes de delitos sexuales asociados a violencia de género, ya durante los procesos penales, además de aumentar penas e incluir la inducción al suicidio, entre otros. Todos sabemos el caso de Antonia, donde obviamente por las causas de su violador y agresor, ¿no? Ella toma esta decisión lamentable de quitarse la vida porque quizás no tuvo un acompañamiento, una orientación, o bien no quiso hablar en su momento para tener quizá una ayuda y un apoyo pertinente. Y ella, si bien él no la mató, pero la indujo a que esto pasara. Por eso se habla de que la ley pide que la inducción al suicidio sea parte de lo que se considere para establecerse dentro de la misma ley, porque si bien, como repito, no la mata, por tanto no corresponde un delito, sino que el delito lo estaría cometiendo ella misma al autoagredirse, pero hay una causal detrás. Por tanto, es importante que esta inducción a este atentado contra la vida sea penalizado y visibilizado más que nada. Las normativas internacionales de por qué nosotros tenemos que trabajar con la violencia de género, porque hay una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación de la ley contra la mujer, que es la CEDAW, que todavía está vigente, que busca, ¿no? Que esta convención, que la mujer, en primer lugar, tenga mucha igualdad de género frente a todas las cosas que se hacen, ya sea todo tipo de trabajo, todo tipo de interacción, todo tipo de institución donde ella se presente, que sea igual, ¿ya? La Convención Interamericana para la Prevención y Atención y Sanción de la Violencia contra la Mujer, Belén de Pará, busca que se erradique y se disminuya el proceso de violencias de género, tanto de manera física como de manera instrumental, estructural y todas las violencias que vimos atrás. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se busque la igualdad y busque también orientar a todos los países que están adscritos a esta convención, ¿ya? La Plataforma de Acción de Beijing, adoptado por 189 países, es la Conferencia Mundial sobre la Mujer que establece obligación de los estados a impartir enseñanza, capacitación en derechos humanos que tengan en cuenta aspectos relacionados con el género y funciones a funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Ya que, por ejemplo, nosotros no podemos tener, en el caso, por ejemplo, de un femicidio, que un juez invalide quizá un relato solo por el hecho de ser mujer, ¿ya? O porque quizás tuvo una relación con esta persona que la están acusando de femicidio y finalmente pueda quizá ingerir en algún cambio de decisión desde la resolución del tribunal. Tiene que el funcionario estar capacitado sobre temáticas de género.
tanto así sus funcionarios, PDI y todo lo que conlleve el sistema de justicia y estatal. ¿Ya? Por eso es tan importante que se busque. Desde allí también nace lo que se busca dentro de la ley Antonia, que se respeten estos criterios para que se pueda dar esta ley, pero como les comento, esta ley está durmiendo en estos momentos en el Congreso y es bastante necesaria que se saque ahora para que se puedan terminar o se puedan, no terminar, sino que se pueda, ojalá, endurecer las penas para las personas que han hecho violación y que si bien no mataron directamente a la persona, indujeron este acto, porque es un delito bastante, bastante grave que esta persona haya intentado terminar con su vida a causa de un tercero. ¿Ya? Y queda libre de polvo y paja porque como no lo hizo de manera directa él, o indirecta en el caso cuando hay actores intelectuales, ¿no? Esto se da de manera gratuita y han pasado muchos casos que las niñas se han matado, pero a causa de un tercero y luego pasa netamente por un suicidio y no hay justicia. La Declaración de los Derechos Humanos, que es universal, y los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la DOE, de la ODS, que están dentro de la Agenda 2030, que está dentro de lo que se está trabajando a nivel un poco latinoamericano y mundial. Ya desde allí, de todas estas convenciones y de todas estas plataformas de acción donde estos países se reúnen, ¿no? A unar criterios respecto de cómo van a tratar los temas de género, se supone que tienen que bajarlo a cada país, a cada institución, a cada persona de un rol estatal que entienda que tiene que tratar con temas de género y hacerlo visibilizar también. Y la violencia de BIF en pandemia por COVID-19, que nosotros lo vivimos, lo vamos a tocar un poquito muy rápidamente porque esto ya se pasó, pero no fue menos importante, ¿no? ¿Qué pasó en esto? La pandemia llegó a asustar a las mujeres víctimas de violencia más de lo que las quisieran, porque lamentablemente ya nos mandaron a encerrarnos a las casas y muchas mujeres ya vivían con sus agresores. Y si bien descansaban en el día de ellos porque salían a trabajar, salían a hacer otras tareas, ahora los tenían diario en la casa. ¿Sí? Por eso esto aumentó en bastante casos de violencia y no se sabía cómo denunciar porque con el contexto pandemia todo era como un poco más restringido. Como se lee ahí, en el caso de violencia de BIF respecto de los niños aumentó un 75% en niños de 3 a 4 años, porque entendamos que estos niños a esta edad y su ciclo del desarrollo, ellos todavía no entienden bien lo que son las normas dentro de la casa. Por ejemplo, tú le dices, no, no le pegues al gatito. El niño no entiende que le está haciendo un daño al gatito, él solo quiere jugar con el gatito y no va a entender. Entonces una mamá que sea como un poco más impulsiva va a venir y le va a pegar porque no entiende que no debe golpear al gatito. ¿Sí? Y ahí ya es un tema de violencia, porque no le conversó al niño de forma anterior que el gatito es un ser pequeño, que necesita cuidado y que necesita ser visualizado como otro ser especial que también necesita atención y un miembro más de la familia, obviamente. Acá también lo mismo se disciplina de forma violenta porque es un estilo de crianza, ya es una justificación al estilo de crianza más antiguo que los niños se deben maltratar. ¿Ya? Para esto se hizo una encuesta, ¿cierto? Y que el 70% de los niños encuestados señalan que han tenido violencia dentro de su casa, ¿ya? Que han sido víctimas porque ellos piensan que es una cosa natural. Yo desde, por ejemplo, desde mi realidad profesional, cuando los chicos dicen, no, es que mi mamá me pegó, yo les digo, pero ¿por qué te pega? No, es que yo me porto mal. Entonces ellos también lo tienden a justificar. Ven que viene desde atrás, de que ella dice, sí, yo me porto mal, entonces me merecía la palmeta en el poto, me merecía el tirón de mecha. Entonces desde allí ya viene que hay que golpear a los niños. Y eso viene de la transmisión de las generaciones. Y lamentablemente sirve como justificación. En el periodo del 2020, ya, y ahí según las llamadas de auxilio al Fono 149 que se implementó en su momento, significó un aumento en el PIC, ya, si lo pueden reflejar ahí en el gráfico, hay más denuncias en el 2020 que en el 2021, ya, porque se implementó ya a finales de 2021 esta tema de que las personas pudieran denunciar de forma anónima. Los cambios en llamados asociados a la violencia doméstica pueden deberse a cambios de la prevalencia de la violencia en los hogares, ¿ya? Hay cambios en la DENUC,
por parte de la víctima a terceros, víctimas que pasan más tiempo con sus agresores y les resulta más difícil realizar la denuncia. Claro, estábamos todos juntos, todos en la casa, ¿cómo voy a denunciar a mi marido si está delante mío, está al lado mío, está todo el día conmigo? Entonces, a veces esta denuncia salía desde un tercero, una vecina, un amigo, como todo ya, por ejemplo, imagínate violencia de género en un edificio. Muchas personas, el conserje en este caso, ya todos sabían que había un episodio de violencia, pero sabían, por ejemplo, que en el día no pasaban y eran quizás en la noche o los fines de semana. Pero ahora que estuvimos todos en pandemia, esto era diario. Entonces, estas conductas no aumentaron y las denuncias también, pero era muy difícil quizás poder reportar un hecho sin tener que verse involucrada la misma víctima. Estamos hablando desde la violencia del núcleo de la familia, ¿ya? Al tercero, si bien él era un poco más fácil relatar el episodio de la vecina quizá que estaba pasando, no lo hacía porque muchas veces las personas no se meten, ¿ya? Y no se inmiscuyen más allá de la vida social, más allá de un saludo que pueda darse con la vecina. Los índices aumentaron, ¿ya? Em, las posibilidades de que la víctima de violencia intrafamiliar se vieran obligada a pasar todo el día encerrada con su bebé encendió la alarma sobre lo que podía pasar a futuro. Podían aumentar los femicidios, iban a aumentar las consultas a médico, porque un agresor quizá que no mida quizá la violencia o se le pase la mano, quizá una vez fue un combo, otra vez fue un cachetazo, pero ya luego de esto quizá pudo haber sido un quiebre de un brazo y eso ya requería un permiso, que todos tuvimos que solicitar un permiso en algún momento para salir a un centro de salud. Y eso era muy como decir que ellos son víctimas de BIF y resguardarse en un poco era como lo que ellos buscaban, sin embargo, la violencia se dio igual. Entonces era como, ¿cómo le decimos a estas personas que puedan denunciar durante este proceso? Y para eso el gobierno implementó la mascarilla 19. ¿Cómo funcionaba esto? Cuando tú ibas a la farmacia, dentro de todos estos permisos que se nos daba, si tú decías que era una mascarilla 19, se entendía que tú estabas siendo víctima de violencia intrafamiliar. ¿Y qué hacía? La persona que te tenía que tomar tu pedido, ¿no? De la mascarilla, tenía que tomar tus datos y él hacía la denuncia por ti. ¿Sí? Para que pudiese desde allí buscarse un poco de resguardo hacia ti, para que obviamente el agresor no violentara nuevamente a esta víctima de violencia intrafamiliar. Canales de orientación y ayuda, Chile Atiende, Fiscalía Derechamente, el Fono 149 que todavía funciona, el 1455 que todavía funciona, la PDI, Carabineros, y netamente también Tribunal de Justicia en algún punto. También se pueden dirigir, chicas, las personas que son víctimas de violencia a Tribunal de Familia directamente, ¿sí? La denuncia es fundamental porque esto nos ayuda a prevenir todos estos maltratos, todos estos malos pasos que pueden dar los hombres, y no solamente por un tema de que se erradique la violencia, sino que también el hombre debe ser socioeducado. Porque yo en uno de también mis pasares profesionales tuve la oportunidad de compartir con hombres que ejercían violencia hacia las mujeres. Y ellos también a veces reaccionando desde su masculinidad y lo que ellos han aprendido, ellos decían, yo no tenía idea que podía relacionarme así con otra persona y de hecho con el género femenino. Y si tú no educas a estas personas de que así no es o de que por ahí no va, ¿cierto? Yo siento que hay mejores posibilidades de mejorar la relación, ¿sí? Y podemos tener hombres mucho más atentos, mucho más allegados, mucho más empáticos con el género y podemos quizás disminuir desde allí, desde la conciencia. Ya, gracias a Dios, las nuevas generaciones como este cambio ya lo traen interiorizado un poquito, pero hay que trabajarlo mucho más, ¿sí? ¿Dónde pueden resguardarse las personas que son violencias de BIF y de género, cierto? En las casas de acogida de Cernamec. Esto es una casa que es transitoria y gratuita y voluntaria, ¿sí? No es que una persona porque haya sido víctima de violencia se va a ir directamente a una casa de Cernamec porque a ella les preguntan. Siempre es con su consentimiento, ¿ya? Es confidencial y resguardada. ¿Ya? ¿Qué se hace dentro de esta casa? Se le brinda obviamente todo lo que tengan en una casa, ¿no? Comida, apoyo, si se van con sus hijos, que también los aceptan, los niños van al colegio, ellos atienden el traslado, todo, y hay ayuda psicosocial y judicial, ¿no? Hay abogados, psicólogos, trabajadores sociales que están en pos de que esta persona que ingresa a estas casas tenga un trato integral en su cuidado.
¿ya? ¿Cómo se ingresa? Con derivación del Ministerio Público, con Tribunal de Familia u otro programa de Cername, ¿ya? Por ejemplo, desde acá voy a tomarme con el Tribunal de Familia. Nosotros hacemos cuando tenemos casos que nos llegan de algunos niños que han sido víctimas de violencia y la mujer expresa que sí es víctima de violencia, nosotros de una forma interna como programa de protección a la niñez nos ponemos en contacto con Cername y quizá es un poco más fácil entrar. Sin embargo, sigue siendo un proceso voluntario donde nosotros le decimos a la usuaria, en este caso, si ella quiere hacer resguardo de su integridad ingresando en estas casas del Sename y casi siempre es un no por respuesta, ¿sí? Porque es bastante para ellas, de lo que yo he entrevistado, muy menoscabante, pero es un poco más seguro de lo que ya están viviendo en las casas. Pero ellas finalmente no lo dicen, no refieren. ¿Por qué? Porque entendamos también que sabemos como dato duro de que una mujer se demora entre 7 a 9 años en denunciar denuncias. Y todos le dicen, pero ¿por qué no lo hiciste antes cuando esto pasó? Que la mujer no tomaba esa decisión. La mujer en algún punto se naturalizaba, se culpaba y justificaba esta violencia. Sin embargo, hoy no. Hoy la mujer tiene más herramientas para apoyarse dentro cuando pasan estas situaciones que proporcionan, como habíamos dicho antes, alimentación, habitación y seguridad, intervención en crisis en mujeres y hijos, y hay cursos también de autoayuda que fortalecen y capacitan sobre el autocuidado y la autonomía y una revinculación con la comunidad. Entendamos como revinculación porque a veces hay mujeres que sufren violencia y no quieren salir a la comunidad porque a veces es tan obvia que quedan tan machucadas por los golpes que le han dado sus parejas que no quieren salir. Entonces, desde allí se hace un trabajo donde primero que nace, trabaja con su autoconcepto y su autoestima para que la mujer entienda que ella tiene que ser un ser social y, en primero que nada, inmiscuirse en el entramado social. Y luego desde allí trabajar sus herramientas para que ella vuelva a tener esta seguridad, esta fortaleza de que puede ingresar nuevamente a un mundo laboral, que puede a un mundo estudiantil, que puede volver a salir a la calle sin tener miedo. ¿Ya? Y eso se trabaja también dentro de los talleres que los hacen los apoyos de los desde los psicosociales. Ya. Preguntas frecuentes que vamos a hacer ahora. ¿Las casas de acogida son solo para las mujeres con registro social de hogares? No. Ya, como dije, la violencia es transversal, por tanto, cualquier persona puede hacer ingresos de manera voluntaria a estas casas. Si está por sobre el 40% vulnerable de la población, ¿puede ingresar a una casa de acogida si soy víctima de violencia? Sí, también, porque el tema es ser víctima de la violencia, independiente del estrato social. ¿Puedo denunciar de manera anónima? Claro que sí, puede denunciar de manera anónima en todos los canales anteriores que se han mencionado. ¿Pueden los hijos de las víctimas ingresar a las casas de acogida? Por supuesto, porque se atienden en situaciones de crisis, porque se entiende que desde el nivel proteccional las mamás son ingresadas a estas casas y ellos son derivados a programas en línea de protección, como los que trabajo yo, que puede ser en línea PIE, PPF, ATF, PRM, dependiendo del grado de vulnerabilidad. ¿Ya? ¿Qué proporcionan las casas? Como lo vimos anteriormente, alimento, cuidado, resguardo, seguridad. ¿Por cuánto tiempo se puede estar dentro de estas casas? Esto es relativo. Es dependiendo de cuándo cada mujer le cueste, en el caso, entender, no entender, sino que trabajar y poder potenciar sus habilidades, ¿no? Y esto puede ser 6 meses, 8 meses, es relativo. Puede mantener contacto con personas externas a la casa de acogida. Esto es un poquito dudable, porque si bien es una casa de acogida, es una casa donde se resguarda mucho la integridad, porque hay una casa que se está protegiendo, una vida que se está protegiendo. Y en el boca a boca puede llegar al oídos del agresor y el agresor finalmente llega a esta casa y vamos a continuar con los mismos ciclos. Por tanto, se requiere, más que nada, como que se indica que sea como un contacto lo más personal y privado y de confianza que se pueda dar. Y como ir finalizando, si bien hoy en día no nos encontramos en pandemia, ¿cierto? Pero hay y sigue continuando la VIP, ¿ya? Que está en nuestra sociedad lamentablemente y sigue afectando a las mujeres, porque lamentablemente nos pasa a nosotras, ¿ya? Debemos contribuir a cambiar las situaciones de riesgo. Como dice ahí, una llamada puede salvar una vida. Y no por el tema de que yo no me quiera meter, o yo no me meto, o a mí no me interesa, o no soy yo. Es una vida, es una mujer partiendo desde la sororidad, ¿ya? Y finalmente es una persona. Y que, aunque fuese un hombre, tampoco es correcto de que sea una víctima de violencia. Y con eso terminamos, chicas. Muchas gracias por su atención. Voy a salir del modo compartir pantalla para que hagamos una pequeña retro, ¿sí?
Listo. Ya, chicas. ¿Dudas? ¿Alguna consulta? ¿Algo que les haya quedado en la palestra? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algún tipo de consulta externa? Aquí estamos para escucharla. Díganme nomás y aquí estamos para disipar dudas, despejar situaciones. La que quiera preguntar abra el micrófono y pueda Sí. hacer algo. ¿Les queda alguna duda, chicas? ¿Algo que le haya quedado en el tintero? ¿Algo que haya como que volver a tocar? Decidme nomás y aquí vamos a disipar duditas con el tema abordado. Hola, Pauli. Hola, hola. Em, Primero agradecerte por el espacio. Siento que es muy importante trabajar estos temas quizá a nivel teórico, donde uno, antes que abordarlo de manera personal, yo soy sobreviviente, entonces vieron muchos episodios de la explicación que tuviste que me tocaron mucho las fibras en muchos aspectos. Y espero que se pueda tener otra instancia para seguir aprendiendo, porque siento que esto igual hace un proceso de exploración para nosotras también de donde nos quedamos. Eso. Y bueno, primero que nada decirte, em, te felicito por salir adelante ya a hoy y decirlo abiertamente que fuiste víctima de violencia y paralelo a eso, por otra parte, qué triste que te haya tocado esta situación, ¿no? Porque nadie merece ser víctima de violencia, aunque sea por X motivo, ¿ya? Es como la red flag que dicen, amiga, ahí no es, pero finalmente a veces uno, dentro del idilio, el enamoramiento, uno dice, ya, son conductas normalizadas. A mí me han dicho, voy a hablar sin dar nombres, desde mi rol de trabajadora social, eh, sí, pero yo también pensaba que a la vecina le pegaban, a ese punto de naturalización, ¿ya? Eh, Hasta ahí es como, yo decía, no puede ser que ella me diga esto, no puede ser que ella me diga, es que yo también creía que a la vecina le pegaban cuando no lava los platos. Es como, ¿por qué? Es como te queda como la duda, es lo mismo cuando dicen así como, ay, es que le tengo que pedir permiso a mi marido para ir. Ay, o uno lo tira para la talla de repente con las amigas y sigue siendo un mensaje súper violento. Pídele permiso a tu marido. Si Mm. tú eres una pareja, un igual, no eres un niño, ¿sí? Entonces, desde allí ya el mensaje es violento y lo tiramos a talla y nos pasa, así inconscientemente se nos pasa. Y uno dice, sí, y después dice, uy, lo que dije, es como, uy. Y cuando lo lleváis como al análisis, es como, sí, pues violento. Porque tú le pides permiso a tu marido y tu marido, por ejemplo, en el caso que te dice, voy a jugar a la pelota. No te dice, te pido permiso. Él dice, voy a jugar a la pelota. Y sin embargo tú le dices, oye, yo voy a ir con unas amigas, ¿sabéis que no sé qué? Quédate con el Juanito porque, pucha, hace rato que no las veo. Tenés que dar como todas las explicaciones del mundo para optar a lo mismo que él te va a decir a ti o te puede decir a ti. Entonces, desde allí hay un sistema violento, ¿cachai? Y si bien no vaya a andar con eso, con todos, como tu escudo, ¿no? Tu caballo de batalla frente a todos, pero hay que entrar como más a analizar, a interiorizar lo que dicen estas cosas, po, ¿cachai? Es como lo que te pueden estar diciendo, te pueden estar haciendo también en tu trabajo, cuando hay, por ejemplo, un trabajo que es como netamente desempeño de hombres, por ejemplo, en las minas, que es como que entre una mujer a trabajar y te dicen, no, si y la típica, no, si en las minas no hay mujeres. Mentira, si hay mujeres. Sí. Y el punto es cómo tú las tratas, es cómo te relacionas tú con ellas. ¿Alguien más tiene alguna consultilla? Sí, a mí me gustaría hacerle una consulta. Sí. Usted es asistente social, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Mi consulta es, ¿ustedes pueden
presentar proyectos, por ejemplo, eh, para, para capacitar a la gente, por ejemplo, con lo que estabas conversando recién, el tema de que, ay, no sé cómo contártelo, como para que me entiendas. Aquí lo sacamos de lo. Am, Cuando mis hijos fueron asesinados, una de las vecinas escuchó a mi hija que gritó, Mm, pero ella no hizo nada, no llamó a carabineros. Entonces, para ellos fue algo normal lo que pasó. Mi consulta es, por ejemplo, en las comunas existe este tipo de capacitaciones para los vecinos, para las mujeres, donde donde se escuche, por ejemplo, el grito desgarrador de una mujer y uno pueda ir mm. a socorrer estos temas, en donde, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Como un Yo, organismo, dices tú, como un claro, que yo organismo que se preocupe de esto. exactamente. Yo creo que Ya. este gobierno no lo tiene, porque este gobierno nefasto yo no creo que vaya a tener, se vaya a preocupar por ese tipo de situaciones que a ellos no les Y, afecta. Pero no sé si ustedes como servicio social, que ustedes estudian para este tema, puedan presentar ese tipo de proyectos en donde nosotros como personas que hemos sufrido este tipo de violencia, podamos tener por ejemplo, si yo escucho incluso a tu nombre, gritar que está siendo violentado y yo pueda decir, voy a marcar tal número para que venga, no sé, Paz Ciudadana, por ejemplo, porque Carabineros se demora mucho por otras situaciones que para ellos son prioridades. mm. Entonces, no sé si ustedes tienen esa facultad o A tienen ver, para poder presentar ese tipo de proyectos. mira, en estricto rigor, los canales de denuncia están. Mira, lo que te voy a decir, lamentablemente no es lo que debiese ser, ¿ya? Es muy, muy triste. Primero que nada, pucha, lo lamento harto por tu situación de tus hijos. Yo, no sé, no me hallo con tu fuerza, la verdad. Desde ahí un abrazo bastante grande. Eh, Segundo, sí, pues estos canales existen, que son los que habíamos mencionado, Fiscalía, Carabineros, Chile Atiende, Paz Ciudadana, si también tú lo quieres, el fono 147, el 133, que es Carabineros, sí, cualquier tipo de teléfono de emergencia sirve en este caso para denunciar. El punto de esto, Claudia, es que la gente no lo hace, la gente no se involucra, porque a la gente no le importa lo que no es que a ellos no les trastoque. Y no es un tema de este gobierno, que a lo mejor estaremos contentos uno y otros no, pero no es un tema de gobierno, es un tema de que pasa por un tema de la personalidad, por lo personal de cada persona. Sí, obviamente, todos somos cogarante de derecho. Yo soy un cogarante de derecho tanto dentro como fuera de mi trabajo. Asimismo tú, tanto para maltrato, para violencia, o negligencia, lo que sea. Todos somos personas y la ley nos dice que somos cogarante de derecho. Perfecto. Pero no todos hacemos uso de ese derecho. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que si yo siento que mi vecina está gritando que el gallo la está matando y siendo obviamente la bataola, que 300 sillas, camas, mesas, platos, tazas, obviamente que voy a llegar a la casa de ellos y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y si no tengo tanto valor para llegar a la casa de esta persona, voy y le digo, oiga, ¿qué está pasando? Llama a carabinero. Y no sé, y grabo para tener una prueba, pero eso van a ser de mí, ¿ya? Desde la importancia que yo le doy al hecho de que sufre otra persona, ¿sí? Es lo mismo cuando pasa la situación que te dicen, me entraron a robar y nadie ve. Y tú decís, pero ¿cómo si eran las 3 de la tarde? Salieron con un camión con cuestiones, yo no me he cambiado, yo no le había comentado a nadie que me iba a cambiar de casa, sin embargo se llevaron todo y nadie vio. ¿Por qué? Porque la gente no se involucra. Es lo fome, es lo malo, que no se involucra, porque quedan de sapo, de metido. ¿Y por qué en el caso puntual de la violencia no lo hacen? Porque en el estricto y el grueso, dado el ciclo de la violencia, sacan las denuncias, los maridos vuelven, las señoras después no hablan con las vecinas porque después que le contó toda la vida y todo lo que le hacía el pobre señor a la señora, después vuelven y la persona por vergüenza, yo creo, no vuelve a hablar a la vecina. Entonces la vecina dirá, pero ¿qué me importa si que la mate, que la golpee, si a ella le gusta? Lamentable, trabajamos desde allí. Porque si ella quisiera, ella solita, dice uno, va y denuncia, ¿ya? Pero te estoy hablando del modo de lo que es la coloquialidad, el día a día,
¿sí? El día a día de lo que uno hace. Pero uno desde el rol profesional sí lo puede hacer, sí puede denunciar. Puede denunciar CEFAM, puede denunciar un colegio, podemos denunciar nosotros. Los proyectos de ley son más complejos porque los proyectos de ley jamás se han dado por moción. Ya tienen que nacer desde la capacidad que quiera un parlamentario. Tiene que ser un diputado, un concejal, quien sea quien impulse una ley, porque por moción las leyes no funcionan en Chile, ¿ya? Si bien un concejal puede sacar una ley y puede pedir el apoyo de la ciudadanía a través de firmas, ahí sí, pero que un ciudadano impulse una ley es muy complejo. Tiene que siempre tener un apoyo de un parlamentario. Sin embargo, a esto, existen fundaciones, por ejemplo, como la que tenemos nosotros, que sí da apoyo a estas víctimas, sí se trabaja para que se puedan dar estos espacios. Se llega a conversar con los parlamentarios la importancia de esto. Se llevan análisis, se llevan cifras, se llevan estudios donde se dice que se debe, ni siquiera se necesita, se debe hacer, porque es una vida la que corre riesgo. Pero desde allí y la ley es uno, el que se cumpla y segundo, cuánto más nosotros queremos que se cumpla. Porque, por ejemplo, pucha, qué lamentable ese día que la vecina sí haya escuchado todo lo que pasó en tu casa y no se haya involucrado. Porque eso finalmente costó una vida, ¿ya? Pero ella no lo tomó. Me imagino que a lo mejor me imagino que quizás tenía hasta una culpa la pobre mujer después de no haber denunciado sabiendo los hechos que pasaron después. Pero finalmente, desde ahí hay que trabajar con la persona y con la ciudadanía, sí, sí, yo completamente estoy de acuerdo contigo que debiesen haber estas capacitaciones, porque esto disminuye un riesgo de una muerte, de una vida, de una persona, ¿ya? Sea cual sea la circunstancia de la persona, pero es una muerte, es una vida considerada. Pero pasa por un tema voluntario. Yo, si siento que la galla la están matando, tengo yo la decisión, yo, de marcar el 133. Yo tengo la decisión de llamar a carabineros. Yo tengo que decir a golpe, oye, ¿hasta cuándo le pegáis? O bien tengo la decisión de hacerme la loca, subo la radio, subo la tele, me pongo audífonos y después solamente, lamentablemente en el caso, cuando quedan las embarras grandes, los delitos consumados, que veo a carabineros PDI sacar un cadáver de la casa al lado. ¿Ya? Y después uno queda con el tema, yo me imagino, yo me sentiría la peor del mundo, lo digo así, súper abiertamente, de sentir algo y no meterme como a defender quizá en un acto de que sé que hay una persona que está en riesgo, independiente sea un niño, un hombre, una mujer, un abuelito, lo que sea, porque va de mí. Pero cuesta mucho que la ciudadanía entienda que eso no puede dejarse pasar. Es lamentable, el mundo no funciona como debiese, pero estamos las instituciones en algunas partes apoyando, apoyando, apoyando y dándole como machaca denuncia, 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 denuncia. Lo que pasa aquí de repente es que hay muchas mujeres que no denuncian porque lamentablemente sufren violencia económica, como lo nombramos. Ellas no tienen un sustento para decir que mando a este bueno a la punta del cerro y yo me quedo y saco yo adelante a mis cabros, los meto a un jardín todo el día, el otro lo mando todo el día a la escuela y yo salgo a vender por último con fuera al lado a los haitianos. Ya, se acabó. Pero no todas las mujeres también tienen esa valor, esa resiliencia de salir adelante. Y eso es lo triste, que con ellas hay que trabajar, ¿ya? Con ellas hay que decirles, no, pues esto no está bien y tú puedes, porque a veces están tan menoscabadas de la violencia misma que sufren que no pueden mirar más allá de la nariz, yo siempre lo digo, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Eso por el lado de la víctima y por el lado de las personas que somos espectadores de esta violencia, hay que hacer algo. Las escuelas también están facultadas, los CEFAM, los hospitales, todos, porque somos cogarante de derecho. Pero digo, es muy triste que no se involucren, pero como que obligar a una persona yo siento que no se puede. Sin embargo, sí podemos estarlas diciendo que sea, porque una persona que puede, por ejemplo, escuchar que una persona se quiere matar, puede ser hasta eh, tipificada por delito por omisión, que esa figura sí existe, ¿ya? Pero en el caso cuando la persona quiera denunciar, porque le decir, ¿y usted vio? Sí, sí, yo vi, pero no, yo no hice nada. Ahí corre la figura de omisión, porque se lo dijo a alguien, a una autoridad, de que él no hizo nada. Sin embargo, cuando se lo dicen a una persona, ay, no, sí, yo vi, pero no me quise meter, no, es que yo problemas después no quiero, aparte el gallo es tan violento, capaz que después me pegue a mí. Entonces, desde allí, desde lo personal, cuesta un poco más. ¿Sí? Pero cuando hay, por ejemplo, una figura que se dice sí, lo reconoce, lo llama a declarar y ya pasa por un proceso legal, ahí sí se puede hasta incurrir en un delito, como te digo, que es el delito de omisión.
pero desde lo que es nosotros en sí, como personas, no como trabajadores sociales, estoy diciendo, como personas, cuesta más, ¿ya? Porque uno nunca, eh, desde la que no te vas a querer meter, y eso falta por un tema de cosas comunitarias. Ahí carece mucho la comunicación comunitaria y fluida dentro de los mismos vecindarios. ¿Ya? Y desde allí se tiene que trabajar a un nivel más comunal, más, por ejemplo, de juntas de vecinos, de asertivos, ¿no? Desde esa red. Porque desde allí uno, si hay comunidades bastante unidas, esto no va a pasar. Pero si hay comunidades bastante desligadas, claro que pueden pasar mil y una cosas, no solamente lamentablemente femicidios, sino que también delitos, ya, venta de drogas, que eso también afecta a la comunidad, ya, pero si no se denuncia desde lo particular y desde que tú no te involucres, eso es lo que quiero que entender, perdón, Claudia, quiero que entiendas, que es tu involucramiento. Yo si, por ejemplo, ese día hubiese escuchado, yo sí denuncio, o si yo como soy, yo entro, yo voy. Así me hubiera llegado una olla, un sartén, un chachazo, no sé, yo voy. Pero la persona que escuchó no se quiso meter. Y eso ya es un tema de la persona, que es muy triste porque no debiese, pero sí, sí se puede hacer. Y desde la agrupación y la fundación siempre estamos prestando ayuda, Anay está muy pendiente de eso, se hacen bastantes convocatorias y esas cosas. Pero en estricto rigor de lo que es el tema personal, ahí ya es decisión de cada uno, Claudia. Y ahí ya nosotros podemos implementar muchos programas, pero si las personas no se escriben, ya ahí ya nosotros no podemos decir nada porque no puedes trabajar con la obligatoriedad de estas cosas. Si bien son bien pesadas, son bien trágicas, pero no podemos obligar a las personas, porque la ley trabaja mucho también con el actuar de buena fe y con tu libre albedrío, ¿sí? Y desde allí ya es como que queda ahí la arista entre que podemos y no podemos, o si más bien queremos o no queremos. ¿Alguna otra consulta para resolver antes de terminar la sesión? Bueno, ojalá existan más este tipo de este tipo de ayuda porque en lo personal, yo hablo en lo personal, fui víctima de violencia intrafamiliar y mi comuna y ninguna institución me ayudó, yo sola tuve que sacar al tipo de la casa. Por eso me tiene muy decepcionada Y el sistema es lamentablemente una mierda, porque finalmente nadie te apoya. No hay bastante dotación de carabinero en el caso, no hay tampoco tanta dotación de PDI que pueda estar periódicamente. Imagínate que si cada carabinero que estuviese teniese que pararse fuera de la casa de quienes son víctimas de violencia, faltarían pacos por niña. Es no sé, lamentable, pero pucha, yo no lo digo por es la realidad. carabinero porque No, no, siempre, no. en mi caso no tengo problema, pero a lo que me refiero yo que después que uno sufre una violencia intrafamiliar y queda ahí como a la deriva, aunque yo hice la denuncia, nunca nadie me llamó, yo fui a la municipalidad, nunca nadie me pescó porque, y quedó ahí, pues. Entonces, Lamentablemente es la burocracia del sistema y es un tema bastante amplio que quizás algún día y esperando luego sea abordado porque son cosas que atañen, po, son cosas del grueso vivir, son cosas que le atañen a la población de las mismas personas que gobiernan o que pretenden gobernar, ya sean del partido que sean, eh, es lo que ellos tienen que hacerse cargo, po, lamentablemente. Y yo siempre he dicho, los trabajadores sociales trabajamos con lo que la sociedad no quiere trabajar, con lo que no se ve, con lo que no es bonito, con lo que no es aceptado. Y uno de esos, y lamentablemente está la violencia, tanto ya sea para mujeres, hombres, niños, abuelitos, eh, tenemos que estar ahí. Nosotros también desde, como digo, desde mi trabajo, yo veo bastantes situaciones de violencia, casi todos mis niñitos, tengo niños pequeños, derivados son víctimas de violencia. Y tú decís, ¿por qué? ¿Cómo nadie hace algo? Y nosotros, desde el rol profesional, estamos como súper monitoreando encima. Pero nosotros, imagínate, donde yo trabajo son 75 niños. Y en otro trabajo donde estuve antes eran 120. Pero, y el grueso de la población
¿Dónde están los demás? Porque los niños no denuncian, los niños no comentan, porque las mismas mamás que son víctimas de violencia les dicen, tú no andes hablando cosas que no tienes que hablar en la escuela. Tú no digas que tu papá te pega, tú no digas que tu papá llega borracho, tú no digas que no tenemos para comer. Entonces de ahí mismo nace que no se pueda visualizar el problema bien, no se pueda arrancar y rescatar y hacer algo más fuerte respecto al tema. Porque yo lo he escuchado en mi mismo programa cuando llegan niños, que las mamás lo llevan al baño y los amedrentan, le dicen, tú no le digas a la psicóloga lo que lo que tú no estés contando en la escuela lo que te. Y lo he escuchado. Entonces, desde ahí ya que la mamá le diga a la niñita que no denuncie, o bien a veces existen esta denuncia por los niños y las mamás no creen los relatos, también es triste porque tú dices, ¿cómo yo lo trabajo si desde la base de la denuncia no está? Entonces, ese es el tema que a uno también de repente, a mí también me dice, yo realmente me agarro la cabeza porque digo, ¿cómo? Y son conductas tan normativas, Gaya, que es como que, le están pegando, como, que le peguen, si no, que se separe. Pero ese se separe es como, ¿qué? ¿Se separe de qué? Ya está bien, es una persona, pero también de eso, de esa separación, hay sueños, hay proyectos y hay cosas que tú no pensabas que iban a ser así. ¿Ya? Y en el momento tú no viste esas situaciones, tú no pasaste por esas situaciones, entonces, y después las pasaste todas juntas, entonces tú quedaste así como, y, y es súper coherente y normal que ahora está en un shock, porque es algo que tú no esperabas, que tú no estabas ahí contemplado, o que tú a lo mejor dentro de tu familia, tú nunca lo viste y quedaste como, ¿por qué me pasó a mí? ¿Cachai? Y empezáis como a dudar, a preguntar, ¿tendré yo la culpa? ¿Seré yo señor? Pero pasa desde ahí. ¿Cachai? Pero todo es un proceso voluntario. A nosotros también nos sorprende bastante que esto no esté abordado, pero pucha, esperamos que se pueda implementar. Acá las chiquillas, como te cuento, de la fundación han batallado harto con este tema. Se han hecho varias cosas para llegar, se han dicho muchas cosas, se han conversado con varias gente y estamos tratando de a poco ir sacando algo más en concreto, pero ojalá que sea más visible. Eso es lo que nosotros buscamos, que sea más visible, porque son cosas. Ay, disculpa, voy a cortar el pero te espero. Sí, sí, tranquila. ¿Alguien más? ¿Otra consulta antes de que nos vayamos? ¿No? ¿Nadie? Entonces ya estaríamos como dando por terminado el taller. O la Yerka abrió micrófono. A ver, ¿qué quiere comentar? Una pregunta. El material Dime. que tú utilizaste y nosotros vamos a tener así como, aparte de un certificado, vamos a tener como acceso al material. Sí, yo se los mando, pero tienen que dejar los correos en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ah, ya, ok. Y otra consulta, ¿y ustedes van a hacer después otro tipo de charla? ¿Van a seguir en este proceso? Sí. La que viene el próximo sábado es de pensión de alimentos, que estamos viendo el horario, ¿ya? De la nueva ley de pensión de alimentos, papito corazón y todas esas cosas, ¿sí? Ya, ok. Y la otra que es un poquito más para profesionales, pero igual cualquiera puede estar dentro, pero yo creo que se van a sentir como pollito en corral ajeno y no sin desmerecer, es la de elaboración de informes sociales enviados hacia tribunal desde la pericia, ¿ya? Que eso lo vamos a hacer Ya. en conjunto con una colega que también es perito y que vamos a hablar con con estos cabros que están estudiando, ¿no? Y que o están recién inmiscuyéndose en este mundo de la pericia para cómo puedan redactar ellos un buen informe y defenderlo frente a un proceso de tribunales. Eso, nosotros vamos a seguir trabajando, chiquillas. No habíamos estado en bastante stand-by estas capacitaciones, pero era por un tema mío. Yo le dije a la Nay que me perdonara porque igual mi trabajo es bastante absorbente y ahora estoy en un rol de dirección, entonces como que me quita un poquito de tiempo, pero me encanta hacer esto. Así que eso, pues todas invitadas para el próximo taller. Vale, ok, gracias. Súper. Listo, estamos viéndonos. Adiós. Besos y un gusto Adiós, para muchas todas. gracias a Chao, todas por muchas la gracias. participación. Chao. Gracias, gracias.